Febrero 12. Ladrones de gloria. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Osni y Fine. Y el arca de Dios ha sido tomada. Primera de Samuel 4:17. ¿Dios es útil para tu vida o es digno de tu vida? Al inicio de Primera de Samuel 4, el ejército israelita había sufrido una gran derrota después de llevarse el arca de Dios al campo de batalla, como si se tratara de una cajita mágica que le daría la victoria. Isaías 4, del 1 al 4. El sumo sacerdote sabía que era un plan insensato, pero accedió de todos modos. En aquel tiempo, el arca de Dios era la morada de Dios entre su pueblo. Dios quería que acudieran al arca para buscar su presencia, no que la usaran como un talismán. Elí lo sabía, de manera que cuando el ejército salió a la batalla, él se quedó temblando en Silo, esperando noticias. Isaías 4, primera de Samuel 4:13, y el anterior era primera de Samuel 4, del 1 al 4. Cuando finalmente llegó el mensajero del campo de batalla, el mensaje terminó con un golpe devastador. El arca de Dios ha sido tomada, versículo 17. Ante esta noticia, el corazón de Elí se estremeció y el sumo sacerdote murió, versículo 18, poniendo fin en un instante a un ministerio de 40 años. La presencia y la gloria de Dios, representadas en aquel momento por el arca de Dios, no debía tomarse a la ligera ni usarse con propósitos egoístas. Lo que sucedió en Silo se recordó a lo largo de la historia de Israel. El salmista escribe: al oírlo se indignó y aborreció, al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Salmo 78, del 59 al 60. También Jeremías, que vivió durante una época de la historia del pueblo, cuando fueron tentados a usar a Dios, pronunció esta advertencia: se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías 7, del 11 al 12. Silo quedó como un recordatorio de las consecuencias de intentar usar a Dios como un amuleto de la suerte en lugar de adorarlo como Señor. Siglos más tarde, cuando Jesús purificó el templo en Jerusalén, citó parte de la advertencia de Jeremías, Mateo 21, del 12 al 13. Una vez más, el pueblo estaba usando a Dios para sus propósitos, en lugar de honrarlo. Sin embargo, Él no vino solo para exponer el pecado, sino también para acabar con él, al permitir a las fuerzas de la oscuridad clavarlo en una cruz, aquel que es la gloria plena del Padre. Juan 1:14. Fue apartado de la presencia del Padre, por tanto, Él es digno de toda autoridad y honra. Apocalipsis 5:9. ¿Qué hay de ti? Cuando consideras con honestidad tu corazón, tu tendencia es decirle a Dios: ¿me eres útil? ¿O tú eres digno? Mira con los ojos de la fe a ese Jesús que purificó el templo de pecadores y que luego purificó a los pecadores para que pudieran vivir en la presencia de Dios para siempre, y anhelaras pasar tus días alabándolo. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmos 84:10. Cuando crees esto, tu vida declara su valor y buscarás adorarlo, no usarlo. Salmo 84. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. Que el Señor nos asista en esta mañana, nos permita entender y nos permita hablar de Él para su gloria. En esta mañana vamos a meditar sobre el carácter de los ciudadanos del reino. En el pasado, la gloria de Dios estaba representada en el arca. Luego, la palabra de Dios nos dice que en él habitaba la plenitud de la deidad en Cristo. Y luego dice
que nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el espíritu de aquel que fue levantado de los muertos. Es decir, Dios habitando en el creyente. Entonces, a veces mucha gente dice, es que, amén, aleluya, soy creyente, gloria a Dios, soy cristiano, pero ¿realmente glorifica tu vida a Dios? ¿O solamente lo usas como para que la gente vea, como para que la gente escuche, como para que en el momento de la angustia, entonces, gloria a Dios, pero ¿qué lugar tiene Él en tu vida? Y hoy vamos a meditar un poco sobre ese primer lugar de Dios en nuestras vidas y cómo eso se puede ver en el día a día. Es habitual oír a un cristiano decir pongo a Dios en primer lugar o aconsejar a otros que se aseguren que Dios tiene el primer lugar en su vida. Y estas expresiones se utilizan con tanta frecuencia que a veces corren el riesgo de convertirse en una frase de cajón en el mundo cristiano. Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar no tiene nada de trillado, no tiene nada de frase de cajón. De hecho, es totalmente bíblica y es totalmente cierta en los hijos del reino. Todos tenemos prioridades, organizamos nuestros horarios, presupuestos, relaciones de acuerdo al grado de importancia que le damos. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás. Él es lo más importante en nuestras vidas. Él es el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje, que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito. Poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22:37. En otras palabras, estamos totalmente involucrados en una relación con Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo dedicamos a Él. No guardamos nada. Poner a Dios en primer lugar significa que evitamos la idolatría en todas sus formas. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos guardados de los ídolos. Y como hemos visto en el transcurso del año anterior y lo que va de este año, aquellas cosas que nos producen ira, que nos producen angustia, que nos producen alguna sensación de inseguridad, allí hay un ídolo. Allí hay un ídolo. Porque el Señor dice, por nada estéis afanosos. Un ídolo es cualquier cosa que sustituya al único y verdadero Dios en nuestros corazones. Así Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera, Jueces 6 del 25 al 27. Nosotros debemos arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que afecte nuestra reverencia a Dios. Así como Gedeón construyó un altar al Señor para reemplazar las imágenes idólatras, nosotros debemos dedicarnos como sacrificios vivos a Dios. De esa manera, ponernos en primer lugar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos de Jesús. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ese es el punto. Pensar que el arca, por tener el arca, ya estamos bien. Por pensar que algún día levanté la mano, salí al frente y dije una oración, estoy bien. Por pensar que voy todos los domingos a la iglesia, estoy bien. Por pensar que me levanto a las 5:20 de la mañana, todos los días estoy bien.
Y no es que esté mal hacer lo que estamos diciendo, sino que había una propaganda en mis tiempos en donde decía que la avena se te nota. Bueno, el ser cristiano se te nota. Eso se tiene que ver, se tiene que oler, se tiene que sentir. La vida de Jesús se caracterizó por la sumisión total a la voluntad del Padre, el servicio a los demás y la oración. En el huerto, ante una agonía impensable, Jesús oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Pero hoy, ¿qué estamos diciendo? Yo declaro, jornada de milagros, o sea, Dios es mi esclavo y cuando yo quiera es milagro. Ese sábado es de milagro y es de milagro porque es que no, no. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es poner a Dios en primer lugar. Las palabras, las acciones y la doctrina de Jesús provenían del Padre. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Pablo dice, eh, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago es lo mismo que Jesús hace. Jesús nos enseñó a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, debemos buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Debemos buscar la salvación inherente al reino de Dios, considerando la más valiosa de todas las riquezas del mundo. Mateo 13:44-46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La sangre de Jesús fue derramada no para de lunes a sábado, de las 5:30 a las 6:30, ni los días martes o miércoles o jueves, no sé qué día tengamos nuestra reunión en nuestras congregaciones en mitad de semana, o el domingo de las 8 de la mañana a las 12 del día. No, esa sangre nos compró de lunes a viernes, 24 horas del día, 12 meses al año. Entonces nuestra vocación no es de un momento, de un rato, no es un aleluya o gloria a Dios, y a los 5 minutos estoy gritando, a los 5 minutos estoy mandando todo, quién sabe a dónde. Entonces, la promesa asociada al mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él os dará todo lo que necesitéis. Y nuestros corazones, mis hermanos, de verdad son fábricas de ídolos, fábricas de ídolos. Porque lamentablemente hoy se está enseñando que como somos los herederos del reino, somos los hijos de Dios, entonces somos los herederos del oro y la plata. Y entonces venga que Cristo es el cajero automático, venga que Cristo es sanidad pura, venga que Cristo es el que te va, la lámpara de Aladino que te va a conceder todos tus deseos, ¿no? Durante una época de hambruna, el profeta Elías visitó un pueblo donde se encontró con una viuda. O sea, ¿se acuerdan la viuda de Sarepta que estaban preparando su última comida para ella y su hijo? Elías le pidió un poco de pan y agua, y la viuda le explicó que solo tenía lo necesario para una comida y que cuando ésta se acabara, pues tendría que morirse de hambre porque ya no tenía nada más ella y su hijo. Y Elías dice en 1 Reyes 17:13: no tengas temor, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Básicamente, lo que Elías le dijo es: pon a Dios en primer lugar. Y por fe la viuda obedeció y puso a Dios en primer lugar y alimentó al profeta, y luego vino el milagro. Comió él,
y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó. O sea, simplemente imaginemos, nosotros ponemos usualmente el arroz en unos contenedores grandes y que tú día tras día saques y eso no se acabe. Es la provisión de Dios, pero Él hace como quiere y a quien quiere. Entonces, ¿cuál es la motivación que tienes en tu corazón de levantarte en la mañana? ¿Cuál es la motivación que tienes en tu corazón de ir a la iglesia? ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿Cómo ves la congregación? Los que ponen a Dios en primer lugar se distinguen del resto del mundo. Obedecen los mandatos de Dios, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tomarán su cruz y seguirán a Jesús, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. O sea, la agenda que yo tenía antes de venir a los pies de Cristo, antes de que el Espíritu Santo me levantara de los muertos, me quitara el corazón de carne y me diera un corazón, me quitara el corazón de piedra y me diera un corazón de carne, ya expiró. Ya tu agenda, ¿cuál es? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu alma? Dice, y no abandonarán su primer amor, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda aquella iglesia. Dan a Dios las primicias, no las obras. La vida cristiana se caracteriza por el servicio desinteresado a Dios en cada momento que fluye del amor a Él y a su pueblo. Y lo más maravilloso es que este servicio que prestamos son las buenas obras que Él ha preparado desde antes para todos nosotros. O sea que no es ¿cómo es que estoy sirviendo a Dios? No, no. Si hoy haces algo para la gloria de Dios, es porque Él ya te capacitó para que eso ocurriera en tu vida. Y lo único que estás haciendo tú es obedecer, porque nosotros no somos robots. Hoy, si tú eres un creyente verdadero, si has nacido de nuevo, tú puedes decir, no voy a hacer esto y voy a hacer esto. No voy a hacer esto porque ofende al Señor, voy a hacer esto porque esto le agrada al Señor. Esa es la libertad de la cual habla la palabra de Dios, que ya puedes decirle no al pecado. Pero si tu vida es un bulto de pecado, bueno, quizás no has nacido de nuevo o tal vez no has entendido el Evangelio de Cristo Jesús. Y en cualquiera de las dos opciones, estamos a una arrodillada de ir delante del trono de la gracia y de obtener misericordia y oportuno y pronto socorro. Entonces, en todas las cosas, el creyente confía, obedece y ama a Dios por encima de todo. Poner a Dios en primer lugar es más fácil cuando tomamos en serio las palabras de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi hermana, cuando hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios, ya tenemos el Espíritu, o sea, es ese tabernáculo que nos cuenta el devocional hoy, en donde habitaba Dios y ellos lo tomaban como, como un simple, como una medallita, ¿sí? Si tengo la medallita, estamos bien. Si tengo el tabernáculo, estamos bien. Tengo el Espíritu Santo de Dios, ya estoy bien. No importa nada más. Y confío solamente en que porque eso está, todo va a estar bien. No, no funciona de esa manera. Mateo en su evangelio presenta a Jesús como descendiente de Abraham y David y narra su milagrosa concepción virginal y su nacimiento. Relata su vida a Egipto y su regreso a Nazaret. El mensaje de Mateo es claro. Jesús es un nuevo y más grande Moisés que enseña y aplica con autoridad la ley de Dios. Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaban como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Este discurso inaugural del Evangelio de Mateo
al comienzo del Sermón del Monte, Jesús enseña a sus seguidores el carácter de los ciudadanos del reino y es lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Cómo se ve, cómo luce un ciudadano del reino que glorifica a Dios y que no lo toma una simple medallita, como algo que está allí, lo cojo cuando lo necesito y lo dejo cuando no lo necesito? No. El ciudadano del reino, o sea, tú, o sea, yo, actuamos, pensamos y sentimos de una manera especial. Y es lo que vamos a terminar viendo hoy en esta segunda parte de nuestro devocional. Como maestro que es, presenta las características en forma de 8 bienaventuranzas, cada una de las cuales pronuncia una bendición sobre quienes poseen un rasgo de carácter determinado, con el añadido de los 2 atributos metafóricos de la sal y la luz. Así Jesús se hace eco de las 10 palabras o mandamientos de la ley de Moisés, al plantear 10 características de quienes heredarán y habitarán el reino de Dios. Mateo 5:1-2, en particular, cuando vio las multitudes, Jesús dirigió sus palabras a sus discípulos. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús comienza a pintar su retrato del ciudadano del reino con un atributo que quizás sorprende, es la pobreza de espíritu. Mi hermano, y esto es vital. Es vital. Cuando Pablo habla en 2 Corintios que somos vasijas rotas y que somos depositarios del Espíritu Santo de Dios, lo que nos está diciendo es que, mira, inútiles, porque estamos rotos, pero Él nos hace útiles. Y por lo tanto, si ya hay algo útil que yo pueda hacer para el reino, es por gracia. No es porque yo sea, wow, el más espectacular, el más versado, el más inteligente. No, absolutamente nada. Y a veces pensamos que hacer cosas para engrandecer el reino de los cielos es solamente hacer esto que estamos haciendo hoy, explicar la palabra de Dios y poder enseñar. No, el hecho que tú muevas un asiento el día de la reunión, el hecho de que puedas barrer, el hecho de que puedas llamar a un hermano, el hecho de que en tu trabajo como jefe, en tu trabajo como empleado, en tu casa como hijo, como esposo, como padre, como hermano, como vecino, muestres la misericordia y la gloria de Dios. Eso es haciendo cosas para la extensión del reino de los cielos. Y Jesús comienza aquí diciendo que son bienaventurados los pobres de espíritu, los que sabemos y entendemos que no somos nada y que si algo somos hoy es por gracia. Entonces, bienaventurados quiere decir eternamente favorecidos por Dios. Son los que reconocen ser espiritualmente pobres y necesitados, como el hombre de la parábola de Jesús sobre el fariseo y recaudador de impuestos. El fariseo orgulloso, jactancioso, arrogante de todos sus logros religiosos. Yo hago esto, yo diezmo aquí, yo hago acá. Mientras que el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, sino que golpeando el pecho dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Los que reconocen que son espiritualmente pobres sienten vivamente la necesidad de Dios y de su dependencia de Él. Suplican misericordia porque saben que nunca podrán comparecer ante un Dios justo y santo por sus propios méritos. Lo primero que el Evangelio de Cristo Jesús le da a un ser humano es humildad. Es entender quién soy yo. Porque al entender quién soy yo, puedo ver las maravillas de Cristo. Cuando entiendo que soy solo merecedor del infierno, que no hay absolutamente un ápice de bondad, de misericordia,
de grandeza en mí, ya vamos por el buen camino. Pero si tú ves a un cristiano orgulloso, prepotente, a un cristiano que es indolente del pecado de los demás, que permanentemente está diciendo, pero es que sé que el colmo, ¿y cuánto tiempo llevas como creyente? Y siempre lo mismo, y wow, ok, quizás no has nacido de nuevo. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Luego en el 4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y en esta bienaventuranza Jesús afirma que una sabiduría del Antiguo Testamento, enunciada en el libro de Eclesiastés, mejor es ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. Eclesiastés 7:2. En vista de que todos moriremos algún día, debemos vivir teniendo en cuenta nuestro destino eterno. Y esa es otra maravilla que el Evangelio de Cristo nos da. Poder mirar la muerte a los ojos y decir, ¿dónde está tu aguijón? Estamos tranquilos, pero con ella en la mente, entendiendo que hoy puede ser tu último día o mi último día, que no tenemos garantizado absolutamente nada, que si el Señor lo desea, hoy estamos en su presencia. Y vivir con eso en nuestros corazones nos permite tener los pies en la tierra, nos permite ver realmente quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros. Porque a veces vivimos como si tuviéramos garantizados 50 años. Y mucha gente dice, no, 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 yo quiero disfrutar la vida y luego voy al Evangelio. Wow, wow. Los impíos que buscan el placer acaban por negar las realidades eternas, mientras que las personas sabias son conscientes de su destino final, llorando su propio pecado y los pecados de los que los rodean, conscientes de sus propios defectos y su rebelión contra Dios. Se encomiendan a la misericordia de Dios y ellos recibirán consuelo y perdón. Y esta es la manera de que el ciudadano del reino viva, entendiendo que es el último día, por lo tanto, es el último día que yo le pueda predicar el evangelio a mi hijo si no es creyente. Es el último día que pueda presentar la misericordia y la gracia de Dios delante de mi esposo que no es creyente. Es el último día que puedo decirle a la gente que hay un Dios, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un Cristo, que hay una esperanza. Porque entiendo las consecuencias del pecado. Muerte, separación total de nuestro Dios. Y todos los que mueren sin Cristo, mi hermano, van al infierno. No hay 9 misas, no hay ningún rito que yo pueda hacer a este lado de la eternidad por alguien que ya se murió sin Cristo. No hay esperanza. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. La mansedumbre es un bien escaso en nuestros días, donde reina hoy la autopromoción, se valora la habilidad en las redes sociales y que ceder ante los demás se considera debilidad. Si no te haces valer, dice la sabiduría del mundo, te pisotean. Jesús, en cambio, dice que eres manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Se revelará a los mansos, pero se enfrentará a los arrogantes y autosuficientes. Dará descanso a los cansados y dejará que los orgullosos se lleven sus propias cargas. Dios es soberano y Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. No somos nada aparte de lo que Dios nos da. Así que los sabios, mansa y humildemente, buscan en su soberano Señor su misericordia, gracia y perdón y la provisión. Se esconden a la sombra de sus alas y buscan su protección en la confianza de que son los mansos más que los asertivos y autopromotores los que heredarán la tierra, los que heredarán el reino. Hermano, hoy ser humilde y ser manso es un defecto para el mundo, pero es una característica vital y real de un ciudadano del reino. ¿Eres humilde? ¿Eres manso de corazón?
Cuando alguien te dice, mira, mi hermano, mi hermana, estás pecando delante de Dios, ¿cómo respondes? ¿Quién eres tú para decirme? Tú también eres un pecador. ¿Cómo se te ocurre? O simplemente agachas la cabeza y dices, sí, perdón, vamos a orar para que el Señor me limpie y pueda glorificarle como debe ser. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El reino de Dios, su reino, bajo su gobierno, es un lugar donde reina la justicia, porque Dios mismo es perfectamente justo en su carácter. Así que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Más adelante Jesús dice a sus seguidores que a menos que su justicia supere a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Mateo 5:20. Los niños tienen una característica específica, que es yo puedo solo. No les gusta que alguien les ayude. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y lamentablemente muchos creyentes piensan eso. Yo puedo. Yo puedo, no, mi hermano, tú no puedes nada. Tú no puedes nada. Solamente la justicia de Dios es la única que puede. La única que puede quitarte el pecado. La única que puede limpiarte. La única que puede darte la vida eterna. No lo que tú hagas. Lo que tú hagas, dice Pablo, son trapos de inmundicia. Si tú piensas que vas a ganarte el reino de los cielos porque te levantas a las 5:30 de la mañana, pues ahí ya. O si tú vas a ganarte el favor de Dios porque vas el domingo a la iglesia, o porque haces esto, porque haces lo otro, porque haces aquello, no. Todo eso simplemente es consecuencia de ya haber sido salvado, de ya haber sido justificado. Es como deberías comportarte para la gloria de Dios porque ya tienes la misericordia, porque ya tienes la justicia. Dice primero su reino y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. 6:33. O sea, buscamos de verdad la justicia y valoramos la integridad, anhelamos un trato preferencial y buscamos formas sutiles de controlar y manipular a los demás sin que ellos se den cuenta. Una vez más, Jesús va al meollo del asunto, llamándonos a tener un corazón que se deleite en la justicia. Por supuesto, nada de esto es posible sin Cristo, a quien Dios lo hizo pecado por nosotros, aunque Él no conoció pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la manera como nosotros vemos nuestro pecado y el pecado de otros. Cuando entiendo cuál es la justicia de Dios, yo entiendo por qué esta persona está pecando. Yo entiendo por qué mi hermano cayó, porque yo también soy susceptible a eso, porque la justicia de Dios me levantó. Por lo tanto, lo que necesita mi hermano, mi hermana es la misma justicia de Dios. Por lo tanto, lo que necesita ese impío es la misma justicia de Dios. Por lo tanto, no deberían haber ningún tipo de disputas entre creyentes, ni entre creyentes contra los impíos. Porque lo que podemos esperar de los impíos es lo que un impío puede dar. Y a veces nos sorprendemos de que este me robó, de que este me hizo esto. Hermano, están muertos en sus delitos y pecados. Tu hijo que no ha nacido de nuevo actúa de cierta manera. ¿Qué puedes esperar de él si no ha nacido de nuevo y necesita la misma gracia y la misma justicia que tú necesitaste? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El que es misericordioso sabe que él mismo necesita misericordia y que y que en Cristo ha recibido misericordia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como receptor de la misericordia, la extiende a los demás, tratándolos con bondad y tierna compasión. De este modo, la misericordia equilibra la justicia. La misericordia puede parecer debilidad, pero en realidad a los que la extienden lo hacen con fuerza interior, sabiendo que están seguros del amor de Dios y de su aceptación y favor en Cristo.
Al mismo tiempo son conscientes de su propia fragilidad y debilidad. Por eso son sensibles a los demás. Jesús dio ejemplo de acuerdo a la profecía mesiánica de Isaías. No quebrarán la caña cascada ni apagarán la mecha que humea. Jesús trataba a la gente con ternura, con compasión. Del mismo modo, en lugar de ser jactanciosos, arrogantes, los ciudadanos del reino son humildes y amables. Hasta este momento te ves reflejado allí. Hasta este momento estás tomando a Dios como algo, como una presea que nos va a proteger, o lo estás tomando como el único camino, la única verdad y la única vida. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Quiénes pueden afirmar que es puro su corazón? ¿Tú? ¿Yo? No. Como los fariseos, todos estamos sucios por dentro. Por eso la exhortación de Jesús Jesús dirigió se aplica a todos nosotros. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también esté limpio. Mateo 23-26. Pero esta limpieza solo puede realizarle el Espíritu Santo. Una vez más, este pensamiento no es totalmente nuevo en la Escritura. Lo vemos ya en David, que oró tras pecar escandalosamente. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. Versículo 7 y versículo 10. David ya comprendía que el pecado separa, perdón, a las personas de Dios, y por eso suplicó: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Aunque Dios nunca apartará su espíritu de los auténticos creyentes, hoy en día debemos limpiarnos con la ayuda del Santo Espíritu para llegar a ser puros de corazón y así poder ver a Dios algún día, según de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, lo único que limpia es la palabra de Dios. ¿Qué tanto le dedicas en tu vida a la palabra de Dios? Es la única que te limpia. Así como te llamó de las tinieblas a la luz admirable, así mismo te limpia y te sostiene todo el tiempo, hasta el momento que vayamos a su presencia. Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Es decir, sí, pero todavía no. Todavía estamos en este cuerpo. Recuerden que es un cuerpo que está condenado. Esto que ustedes ven aquí de mí, esta carnecita, todo esto, va a ser comido por los gusanos. Se va a convertir en polvo. Pero en algún momento el Señor nos dará cuerpos nuevos y seremos como debemos ser. Pero por ahora hay una lucha entre glorificar a Dios y hacer lo que yo quiero hacer. Recuerda que ya no tenemos esa agenda. Niéguese a sí mismo. Y para ir comenzando a aterrizar, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Todo el mundo quiere la paz, pero ¿dónde están los pacificadores? La expresión los que procuran la paz solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. La forma verbal hacer la paz solo se emplea una vez en las cartas del apóstol Pablo. Agradó al Padre que en él, en Jesús, habitará toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Colosenses 1:19-20. Esto demuestra que Jesús es el máximo pacificador y que mediante su muerte en la cruz nos reconcilió con Dios. Ahora que tenemos paz con Dios, estamos llamados a hacer la paz como el Hijo de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. La bendición que Jesús pronuncia aquí no es simplemente paz para los que valoran la paz, es para los que buscan activamente hacer la paz tanto con Dios como los demás. Hermano, si te preguntan hoy cuál es el problema más grande, perdón, cuál es el problema más grande que teníamos antes de llegar a los pies de Cristo, ¿tú qué podrías decir? ¿Cuál es el problema más grande? Y el problema más grande, ¿saben cuál era? Si eres un nuevo nacido, es que la ira de Dios estaba sobre ti.
es que estabas en guerra con Dios y Dios estaba en guerra contigo. Y lo que hizo la sangre de Cristo fue precisamente eso, propiciar, aplacar la ira de Dios. Por lo tanto, ya tenemos paz para con Dios, dice la palabra de Dios. O sea, Él ya no nos ve como sus enemigos. Y eso es lo más maravilloso, que tú ya no seas el enemigo de Dios. ¡Wow! Que yo ya no sea el enemigo de Dios a pesar de quién soy yo, a pesar de quién eres tú. ¡Wow! Tales pacificadores anhelan la reconciliación y la paz relacional en lugar de la contienda, buscando calmar en lugar de inflamar, pacificar en lugar de exacerbar. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Proverbios 15:18. Por eso los creyentes deben buscar la paz con todos y la santidad sin el cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. De este modo, tales hijos de Dios reflejan a Dios Padre, quien participa activamente en la pacificación mediante la sangre de la cruz de su amado Hijo. Mis hermanos, ¿procuras la paz? ¿Entiendes que ya tienes paz con Dios? Por lo tanto, esa paz que el Señor te da es la que tú puedes dar. Es la que se ve en ti permanentemente. Cuando vienen las situaciones difíciles, ¿tú estás tranquilo o estás completamente devastado? Tenemos un carácter, mis hermanos, y tenemos que funcionar de una manera como el Señor nos está diciendo que debemos funcionar. De lo contrario, estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo los hijos de Israel, coger el arca como un amuleto y no como la fuente y no como el, el Dios digno de ser adorado. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10. Una vez más, las palabras de Jesús aquí son al contrario de lo que nos dice el mundo. Nadie en su sano juicio se considera bienaventurado cuando es perseguido. Pero aquí Jesús pronuncia una bendición sobre los que son perseguidos por causa de la justicia. Mientras que hasta ahora todas las bienaventuranzas se produjeron en tercera persona, aquí Jesús habla directamente a sus seguidores, a ti y a mí. Y les dirige estas palabras: bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5, del 11 al 12. Al ser odiados y vilipendiados, los seguidores de Jesús entran en la noble línea de los profetas del Antiguo Testamento, que soportaron persecuciones y maltratos. A veces pensamos que ser perseguido es solamente que nos vayan a matar porque somos hijos de Dios. No. Cuando esos amigos ya no te quieren hablar, cuando tu misma familia te hace a un lado, eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice que debemos soportarlos y debemos entenderlos y debemos saber por qué ellos lo están haciendo. Y si lo están haciendo es porque estás actuando de la manera como debes actuar para la gloria de Dios. Porque si nosotros no somos la luz y la sal, como vamos a ver ahorita ya hacia el final, pues no somos nada. Entonces, al ser odiados y soportando estas persecuciones y maltratos, y podemos sufrir pérdidas, pero igual vamos a recibir una recompensa entendiendo qué va a pasar al final. Ustedes son la sal de la tierra. Mientras tanto, Jesús da instrucciones a sus seguidores de que aún están en el mundo, utilizando metáforas diversas, las de la sal y la luz. Respecto a la sal, Jesús dice: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Hermano, hermana, ¿eres esa sal? Cuando le preguntamos, si hoy le podemos preguntar a tu esposo, si hoy preguntamos a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tu jefe, a tus empleados, si realmente eres creyente, ¿ellos qué van a decir? Si los seguidores de Jesús no se distinguen del mundo que les rodea, ¿para qué sirven?
Como la sal que sazona la comida, los creyentes están llamados a dar sabor e incluso actuar como conservantes. Una vez hablamos de todo lo que significaba la sal. Y la sal preserva, entre muchas otras cosas que hace. Preserva la cultura corrupta. Somos los que se levantan. Hoy la iglesia de Cristo está dormida. Y no señala, porque dicen que no, que de religión y de política no se habla. No, ¿cómo que no se habla? Si el mismo profeta le dijo, "Vea, mire, yo soy amigo del capitán y soy amigo y lo que usted necesite con mucho gusto". ¿Y a dónde estaba Daniel? La última vez que vi era el consejero del rey. Somos los llamados a traer el reino de los cielos a la tierra, mi hermano, mi hermana. Punto. Jesús advierte con sobriedad que la sal que pierde su sabor no sirve para nada. Por tanto, no seamos cristianos inútiles, porque tal vez quizá ni siquiera somos cristianos, al no ser sal. Ustedes son la luz del mundo. Finalmente Jesús compara a los creyentes con la luz. En otras partes Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8. Pero aquí les dice a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo. No se trata de una contradicción, más bien los discípulos de Cristo están llamados a servir como la luz del mundo, porque como creyentes en la luz, ellos mismos se han convertido en la luz. Recuerden que si tú brillas, es porque tienes la luz del Dios vivo dentro de ti. Y lo que está brillando es la luz del Dios vivo, no tú. Por lo tanto, recuerden, no hay jactancia alguna. Si hay algún creyente orgulloso y prepotente, hermano, es un buen día para arrepentimiento y fe. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a Dios. La única manera de que el mundo tiene de poder ver a Dios es a través de su iglesia. Él ya no baja como columna de fuego ni como nube. Él ya no es como el trueno, no. Ya eso pasó. La forma como se revela el único y verdadero Dios al mundo es a través de su iglesia, a través de ti, a través de mí. Hermano, ¿estamos tomando en serio a Dios? ¿O solamente es útil para ciertas cosas que yo necesito? ¿O realmente tu Dios del cual dices honrar y glorificar es digno cuando ven tu vida? Pueden decir, uff, sí, sí, es cierto. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad. Mira con los ojos de la fe a ese Jesús que purificó el templo de pecadores y luego te purificó a ti para que pudieras vivir en la presencia de Dios para siempre. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermano, cuando esto se hace realidad, entonces vamos a estar bien. Que el Señor nos ayude a glorificar a Dios, a honrarle, porque sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Que el Señor nos ayude a ser coherentes, que el Señor nos ayude a glorificarle, a honrarle como debe ser, que podamos mostrar la gracia y la misericordia de Dios en nuestro día a día.